El periodismo hoy está muy mal pago. Eso creo que no es ninguna novedad para quienes trabajen en este mundo. Sí creo que hay que lucharlo un poco. Siempre, yo ahora me peleo más. Antes bajaba mucho la cabeza, que está mal. Hay muchos chicos también queriendo entrar. Entonces vos te vas y al toque van a agarrar a alguien. Pero bueno, después también se ven las consecuencias, ¿no? No porque metan a un estudiante va a ser malo, pero nadie prepara al estudiante. Entonces, enfocado a lo que es ver qué es lo nuevo. Porque total. Siempre surge una nueva plataforma, siempre hay un nuevo medio de comunicación, o quizás los tiempos de la comunicación o los tipos de comunicación también van cambiando. No es la misma manera de hacer periodismo en los 90 que hacerlo ahora. No, totalmente. Y también, bueno, un poco hablamos antes, atrás de cámara, que empiezan a aparecer nuevos factores. Por ejemplo, en su momento fueron las redes sociales, hoy en día es la IA, que está todo el tiempo, y hoy los congresos de periodismo se basan, hace poco hicimos una Infopea que era periodismo e inteligencia artificial, la alianza posible. Y fue todo un congreso hablando de inteligencia artificial, con distintos talleres, pero todo enfocado a eso, porque es algo que vemos que ya llegó, y bueno, ¿qué haces vos con eso? Entonces todo el tiempo se va generando estas charlas, y es importante que las universidades agarren eso, y capaz que si no llegas a meterlo en una materia, que los chicos tengan la posibilidad de hacer talleres aparte, o conversatorios, o que traigan gente de distintos lugares, porque ya está, eso ya está incorporado y lo tenés que empezar a usar. Total. ¿Y cuál es, como ves vos, el principal factor o el cambio que se está dando gracias a la IA en el periodismo? Yo creo que te reemplaza primero cuestiones que antes tardabas mucho, por ejemplo, desgrabar una entrevista. Parece una tontería, pero vos antes tardabas muchísimo para desgrabar una entrevista. Ahora con una aplicación lo ponés, después tenés que chequear que no se haya equivocado ninguna palabra, o cómo se escribe, porque capaz un apellido, pero te soluciona la vida. Después también tiene sus pros y sus contras. Después es muy fácil también en el sentido de muchos medios usan inteligencia artificial para la suscripción, para cuando pagan las personas, entonces usan más esa herramienta. Y hoy se está usando mucho también, por ejemplo, ChatGPT, que uno lo usamos todos, pero para tareas quizás que te acortan tiempo. No sé, le mandás una nota larguísima y le decís, bueno, decime cómo lo armarías para redes sociales. Armame un guión y la nota la escribiste vos. Entonces es el trabajo humano, pero que me digas cuáles son el primer título que podés usar para que haya un impacto en las redes sociales, y eso también te ayuda. Para que sea ganchero, ¿no? Claro, entonces capaz que vos no te das cuenta porque pasa mucho. Lo que a mí me parece importante, y capaz lo grabo y la inteligencia artificial me dijo, no, podés empezar con esta pregunta, y vos decís, podía ser de esa forma, y es como un trabajo en conjunto entre la IA y lo nuestro. Ahora, lo que me estás diciendo, lo que estás manifestando acá, es que quizás es más fácil usar la IA cuando uno está en rol productor que cuando uno está en rol periodista de investigación, porque ahí puede ser una trampa. Sí, tenés las dos, es verdad eso. Cuando en producción las herramientas te ayudan mucho también, por ejemplo, en la parte de edición de audios, porque capaz que hay audios que son inentendibles y la IA te ayuda a que el ruido de fondo se vaya, entonces lo puedes utilizar de otra forma. Eso es verdad en la producción. Y en el periodismo de investigación tenés herramientas que son buenas, por ejemplo, tenés Pinpoint de Google, que te deja cargar muchos elementos y vos después podés hacer cosas. Por ejemplo, yo necesito cargar 1000 hojas, pero necesito saber de este documento de 1000 hojas y de otro documento de 3000 hojas, en qué momentos aparece la palabra Macri, en qué momento Cristina, y te los va haciendo al mismo tiempo. Entonces es como que visualmente vos vas viendo al mismo tiempo en dónde aparece cada cosa. En 2 documentos lo puedes hacer a uno, pero a veces son millones de documentos y es muchísimo más fácil cuando los grabás de esa forma. Se murió la auditoría de medios, entonces. Sí, hay puestos de trabajo que es verdad que fueron cambiando y que yo creo que ya no vuelven. En un momento en los medios tenías la persona que trabajaba en archivo. Hoy no hay muchas personas que trabajen en archivo. Creo que TN tiene archivo nada más. Hay otros que ya ni tienen la parte de archivo. ¿No cambió mucho también todo lo que se sube a YouTube para que sea un archivo público más que un archivo privado? También, hoy queda todo grabado, ya está, no zafás de nada, todo queda grabado. Todo queda en la memoria. Todo queda en la memoria, en la nube también, ¿viste? Claro, es que sí, y en este mundo tan interconectado, en donde hay vos decís, antes había un equipo grande para redactar una noticia, como decir, leer 3000 hojas. Una persona y capaz tenía que salir de un día para el otro, ¿cómo lo haces? Hoy tenemos la IA. ¿Y cómo cambió o cómo pensás vos que cambió en el tema laboral la IA? ¿Está quitando trabajos en el sector de periodismo?
Todavía no tanto. Sí es cierto que hay un cierto temor. Yo creo que es entendible porque hoy la inteligencia artificial te redacta noticias. El tema también es ver de dónde saca la información la inteligencia artificial, porque yo subo algo y el ChatGPT va a buscar de lo que sube cualquiera, no te lo está armando propio. Entonces, hay quienes dicen que es un beneficio. Por ejemplo, a mí me gusta cuando Carlos Pagni hace poco decía: la IA no es nuestro problema porque al fin y al cabo va a hacer que nosotros podamos hacer y contar mejores historias. El tema es cómo los dueños de medios de comunicación quieran utilizar la inteligencia artificial. Porque quizás ahí sí pasa que quieran reemplazar al periodista, porque yo te podría decir, bueno, ¿sabes qué, Axel? Vos, en vez de estar todo el día leyendo esto, lo vamos a intercambiar con inteligencia artificial y vos vas a hacer una nota a Constitución que justo hay una manifestación. Genial. Pero capaz que el dueño del medio de comunicación ve que esto es más fácil, le genera menos costos y no te manda a vos. Y utiliza lo que hizo otro medio para subirlo a su plataforma. Ahí está el problema, digamos, cuando no quieren hacer periodismo, sino directamente salir, publicar, que hoy con las redes es todo el clipping, el entrar en el momento. Ahí creo que está el tema. Pero si no, yo creo que la inteligencia artificial en algunas cosas es un beneficio. No en otras, por ejemplo, cuando nos aparece un video de Mauricio Macri, ¿se acuerdan antes de las elecciones? Que apareció Mauricio Macri diciendo que bajaban a Silvia López Natto de la candidatura y era en realidad un video que habían hecho militantes de La Libertad Avanza para que la gente vote a Manuel Adorni. Que uno dice, ay, es re obvio que es inteligencia artificial. Si lo ves en una persona grande, yo se lo mostré a mi abuela, no pudo distinguir que era inteligencia artificial. No. Entonces, ahí es el tema. Pero también, como digo una cosa, empiezan a haber chequeadores o alianzas que se dan entre muchos países de periodismo, que empiezan a armar herramientas. Por ejemplo, vos entras a una página que se llama Chequeado, y en Chequeado, que son todos argentinos, tienen el chequeador. Entonces vos podés incorporar imágenes y te va diciendo si esto es inteligencia artificial o no. O sea, usar la inteligencia artificial para controlar a la inteligencia artificial. ¿Me explicó? Genial, genial. Ahora, sabemos que el periodismo por lo general vive de la primicia. Pero también entendemos que para generar esa primicia hay un factor tiempo que es indispensable. Total. Para generar una noticia hay que investigar. La investigación toma tiempo. El tiempo muchas veces es enemigo de la primicia. Re. Por ahí, y esto quiero consultarte a vos, una cuestión más de el día a día, más de lo que pensaría mi tía Olga, que no tengo ya una tía Olga. Pero no importa. ¿Cómo se dan de cabeza las primicias contra el tiempo de investigación? Bueno, hoy creo que de verdad ya no hay tanta primicia. Por ejemplo, vos podés escuchar una noticia y no sabés quién fue el primero que lo dijo. No sé, hace poco, en su momento, Adrián Ventura, que es un periodista de TN, fue el que salió primero con el tema de Cristina. Había accedido a información de que Cristina iba a ser condenada, pero todos escuchamos que Cristina iba a ser condenada. Y nadie sabe que fue Adrián Ventura el primero que lo dijo. Entonces es como que ya se perdió la primicia. Está más en cómo vos agarrás eso para después contarlo. Y lo que vos decís es que hay que hacer periodismo de investigación. En Argentina cuesta mucho por varios factores. Uno, por el tiempo, también por la precarización laboral y porque no se invierte en investigación. Entonces son muy pocos los que pueden hacer periodismo de investigación en Argentina. Se da también igual en otros países. En América Latina uno conversa con periodistas de Perú, de Venezuela, de Colombia. Les pasa también, no es algo solamente de acá. Pero si no tenés un medio grande, yo siempre pongo ejemplo de La Nación, que para mí es el que mejor tiene hoy un equipo de investigación, es muy poco probable que puedas hacerlo. Porque necesitas mucha plata de atrás y también necesitas jefes que te banquen. Porque van a pedir tu cabeza muchas veces. Que ponían antes el ejemplo de Alconamon. Alconamon le pidió la cabeza de Cristina, Macri y Milei, digamos. Entonces es como, si no tenés un equipo que te respalda atrás, no tenés a alguien que esté bancando, que mientras vos investigás sigan saliendo noticias constantemente en el medio. Pues si vos tenés que hacer las noticias del día a día y también ponerte a investigar, y ahí empieza a complicarse todo, porque no te da la cabeza, no te da la vida tampoco. Axel dijo precarización. Yo lo escuché. Palabra fuerte. Sí. Fea. ¿Cuáles son las salidas que tiene el periodista? ¿Y son bien pagas? El periodismo hoy en Argentina está pasando, muchos dicen, porque bueno, llevan años, que es una de las peores crisis, por lo menos de las que me tocó a mí, yo veo que la situación es terrible. Primero un poco esto, ¿no? Por el multiempleo, porque por ejemplo hay algo que siempre se dice de qué pasa con que la gente empieza a descreer del periodista, y por lógica hacer autocrítica de cómo labura el periodismo. También por otro lado pasa que ese periodista tiene 4 empleos, capaz que a la mañana está haciendo un programa de radio, a la tarde trabaja para un diario, el sábado hace un programa semanal para la televisión y el domingo tiene uno a la mañana. Entonces, ¿cómo le pedís a esa persona que pueda verificar todo el tiempo? Sí, para poder subsistir y poder alquilar tiene 4 laburos.
El periodismo hoy está muy mal pago. Eso creo que no es ninguna novedad para quienes trabajen en este mundo. Sí creo que hay que lucharlo un poco, siempre digo, yo ahora me peleo más, antes bajaba mucho la cabeza, que está mal, pero el tema es que hay muchos chicos también queriendo entrar. Entonces vos te vas y al toque van a agarrar a alguien. Pero bueno, después también se ven las consecuencias, ¿no? Porque digo, tienen gente preparada y no porque metan a un estudiante va a ser malo, pero nadie prepara al estudiante. Entonces siempre se empieza a generar una bola media mala, pero sí es cierto que, por ejemplo, hoy, no sé, trabajás 5 horas y yo conozco gente que le están pagando por trabajar 5 o 6 horas diarias de lunes a viernes 500.000 pesos. ¿Qué haces con 500.000 pesos? Nada. Entonces, esa persona que le está informando después tiene un trabajo de 6 horas más a la tarde y, como te digo, trabaja los sábados, los domingos para llegar a capaz un sueldo de 1.500.000, 1.700.000. Y cuando no tenés hijos es una cosa y cuando el periodista tiene hijos, porque también tienen vida, es una cosa distinta.